Es un lugar donde, de hecho, es uno de los lugares donde más presencia de bares hay. Uno de los lugares donde hay mayor índice de alcoholismo, drogadicción y enfermedades de transmisión sexual. Es un lugar donde los niños ya a los 10 años están tomando alcohol. Es habitual que ya los jóvenes estén oliendo pega. Cuando el pastor que estaba hablando y los hermanos que estaban dando todos estos datos, esto me suena como a un país tercermundista, ¿no? Subdesarrollado. Nunca te imaginas que en un país del primer mundo, donde el índice per cápita, donde el ingreso per cápita incluso es hasta mejor que aquí, donde tú ves personas que tienen carros que aquí no nos cuesta tener, incluso, te digo, casas hermosas, lugares, y tú dices, wow, ¿cómo? Esto nada más lo veo yo en mi país, pero aquí, pero cuando no existe Dios, cuando Dios no está en el medio, vemos cosas como esas. Vemos cosas como esas. La gente tiene dinero, sí, tiene dinero. Pagan un galón de gasolina a $6. Sí, la gente puede pagar, tiene el ingreso para hacerlo. Pero es un lugar frío, un lugar donde, de hecho, uno de los pastores con los que estoy hablando me dice que ellos compraron su casa porque de hecho es una de las cosas hermosas, ¿no? El pastor Steve puso su casa de 3 habitaciones para que 3 de los pastores vivieran allí por un año y medio, no pagaran renta, no pagaran luz, no pagaran agua, no pagaran nada. Todo lo que ellos ganaran lo guardaran y lo ahorraran para que compraran sus casas en el lugar donde se iba a plantar la iglesia. Y uno de ellos ya, que incluso está casado con la única venezolana, que creo que está allá, de la pastora. Y ya compraron su casa cerca de la escuela donde ellos se están reuniendo. Y una de las cosas que él me decía, y ella me decía, es que una de las primeras cosas que van a hacer es comenzar a abrirle las puertas. Y fuimos a la urbanización donde viven, y mi hermano, eso no es un barrio, no se lo imaginen así. Su casa es hermosa, su casa es de $300,000, $400,000. Pero me sorprende que ellos me dicen, vamos a abrirle las puertas de nuestra casa a los drogadictos, a los alcohólicos, a los necesitados. Y yo le digo, pero yo vi tu casa también. Tu esposo me dijo, y no se ve un sitio, dice, no se ve aparentemente, pero sí hay mucho drogadicto, muchas personas metidas en el alcohol. ¿Tú sabes por qué es uno de los índices más grandes? Y no es por la prostitución, porque de hecho me decía que no hay prostitución, no existe eso de prostitución, que las mujeres, los hombres se prostituyen por dinero. No, es que no es una necesidad. Es que están tan metidos en sus propias vidas que tienen el dinero, se lo gastan en droga, en alcohol, en sexo, y listo, no pasa nada. Y me dice, y queremos darle un abrazo a cada uno de ellos. Me dice, Miguel, ¿tú sabes qué difícil es? Que alguien le dé un abrazo a esa gente. Aquí nadie se abraza, aquí nadie se besa. Recuerdo que estábamos en la oficina de lo que es la oficina de la convención, y hicimos una reunión, estábamos todos allí, y éramos 2 latinos nada más, yo y una muchacha que está casada con uno de los pastores que es peruana,
Ella estaba ahí, ella es la que lleva las finanzas. Y bueno, nos estamos despidiendo ya, el último día, bueno, Dios les bendiga, todo el mundo Dios les bendiga. Y ella viene y me da un abrazo, yo le doy un abrazo, yo le digo, así es, nosotros los latinos nos abrazamos. Y entonces me volteo y veo a uno de los pastores que está ahí y le digo, ven, un abrazo. Y les di un abrazo y a los minutos todo el mundo se está abrazando. Porque no es fácil. Es un lugar que es 95% católico, apostólico, romano, con influencia anglicana. Catolicismo irlandés. Para hablarlos en términos normales y comunes, católicos huesos rojos colorados. Tan al punto, hay uno de los pastores que compartió su testimonio y dice que en los 70 su familia era católica. De hecho, él es consanguíneo con el Papa Ratzinger, el que emitió después en alemán. Dice que en los 70 un tío de él fue abusado por un sacerdote y desde ese momento su familia ya no cree en nadie. Y él creció así. Y dice que un día Steve le comparte el Evangelio y él comenzó a argumentar y dice que una de las cosas que le molestaba más era que cada argumento que él le decía a Steve con la Biblia se lo refutaba y lo dejaba sin palabras. Recibe a Cristo y él dice, Miguel, yo también mi vida cambió de un día para otro, así, radicales. Ya, lo que hoy hacía, ya mañana ya no lo hice. Y eso me impactó tanto en mi vida que yo quería compartirlo y la persona con la que yo quería compartirlo era con mi familia. Dice, corrí al basement de mi casa y estaba mi mamá en el basement. Y dice él que le dijo, mamá, recibí a Jesucristo en mi corazón. Quiero hablarte de eso. Y la mamá dice que se volteó y le dijo, no te atrevas a decirme nada de eso si no quieres que te llame a la policía. Uno de los pastores que plantó, dice, una de las primeras cosas que hice fue entrar en contacto con la ciudad, con entes gubernamentales y todo esto. Y una de las cosas que quisimos hacer para romper el hielo fue ir allá y bendecirlo con tarjetas de regalo. Y entonces fue y habló con la persona de allá, de ese ente gubernamental, y le dijo, mira, nosotros somos una iglesia que recién estamos comenzando y queremos pues bendecirlos a ustedes. Y el Señor nos ha puesto en mi corazón, en nuestros corazones, darle a cada uno de los empleados de ustedes una tarjeta de regalo. Y esta persona le dice, ¿y de qué son ustedes? Y dice, bueno, somos cristianos bautistas. Y mira, yo te voy a consultar esto, yo te dejo saber esto. Dice que al rato recibe una llamada y le dice, mira, estamos muy agradecidos por el gesto, pero por la fe religiosa a la cual tú estás, no estamos permitidos a recibir ningún regalo de ustedes. Así a ese punto. Así a ese punto. Entonces, ¿qué podemos esperar de una sociedad, de un pueblo que le ha cerrado las puertas a Jesucristo? Que no tiene temor de Dios. ¿Qué podemos esperar? Definitivamente en todo lo que está sumergido: drogadicción, alcoholismo, división, familias rotas, no hay afecto emocional alguno, no hay un amor compartido, real, cada quien está ensimismado, cada quien está en lo suyo, yo con lo mío, tú con lo tuyo, no te metas en lo mío, yo no me meto en lo tuyo, y todos somos felices. ¿Qué podemos esperar? Y cosas como esas el Señor me permitió experimentar, y por eso comenté al principio, yo vengo, todos los que estamos aquí venimos de un país donde hemos vivido, me incluyo, necesidades. Sabemos lo que es montarnos una camionetica
pagar, estemos sentados en la camionetica y se monte alguien a robar en la camionetica. Hemos experimentado todas esas cosas. Hemos experimentado estarnos bañando y de repente ya no hay agua y nos quedamos enjabonados. Hemos experimentado que en el medio de una noche calurosa donde tenemos todos los ventiladores encendidos se fue la luz. Y decimos, si yo viviera en un lugar, si yo tuviese una casa con aire acondicionado, si yo tuviese el carro para no montarme en esto, y yo tuviese esto y aquello, hoy te puedo decir que lo puedes llegar a tener, pero eso no te va a traer la paz, eso no te va a traer el gozo, eso no te va a traer la salvación, eso no te va a traer el amor que solamente Cristo puede traer. Eso me demostró eso. Me demostró que puedes estar en un lugar con todas las riquezas, donde puedes estar vivir con buen trabajo, que te permita tener buena casa, buen salario, buen carro, buen todo. O puedes vivir en un lugar de techo de zinc, paredes de zinc, donde tienes un pozo séptico, donde no tienes nada, y poder estar en la misma condición espiritual. Ambos dos. No es el lugar, somos nosotros. Así que no es una cuestión de dónde vivas, de cómo vivas, es una cuestión de cómo estamos nosotros espiritualmente, cómo estamos nosotros con el Señor. En serio, a veces luchamos por tener la mejor casa. A veces luchamos por tener el mejor carro. A veces luchamos y nos trasnochamos y nos sacrificamos para tener la mejor vida. Entre comillas. Pero nuestro corazón, ¿cómo está? Nuestra alma, ¿cómo está? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo? Como este lugar sin temor de Dios. Y de eso quiero hablar un poco hoy. Yo les pido, por favor, que vayamos a Génesis capítulo 20. Mientras ustedes buscan allí Génesis capítulo 20, yo les voy a ir narrando un poco Génesis capítulo 20. ¿Qué pasa? Génesis capítulo 19 nos narra sobre el tema de Sodoma y Gomorra. Una ciudad alejada completamente de Dios. Sodoma y Gomorra vivía sin temor a Dios. Y yo los invito a que lo lean independientemente después en su casa. Era un lugar que el Señor tuvo que destruir y acabar porque era tanta la maldad que allí se vivía, que no había manera, no había forma. Y mira que Abraham intercedió, no había manera. Era una ciudad que no había temor de Dios. En el capítulo 20 dice, y continúa diciendo, y a rasgos generales, vemos que una de las características de este capítulo 20 que vemos es que Abraham tuvo que mentir. Bueno, una mentira media, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Una media mentira. Pero él tuvo que hacer eso por un motivo. Vamos a leer. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Génesis 20. Dice, de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó en Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. O sea, cuando ellos caminan y llegan a este lugar, a Gerar, allí en ese lugar, como era común y era costumbre, que cuando Abraham no andaba con 4 personas. Nada más y nada menos, tómenlo, de que Abraham, cuando le tocó pelear y luchar contra 5 reinos para rescatar a su sobrino Lot,
dice solamente que su ejército personal eran de 300 hombres dispuestos para la guerra. Y de ahí sáquenle que cada hombre tenga su mujer y sus hijos. Y de ahí sáquenle que Abraham tenía pastores y tenía ganados y tenía ovejas, ¿no? Y tenía sirvientes y tenía un montón de gente. O sea, no, estamos hablando que era prácticamente una ciudad movible. Estamos hablando, no sé, aproximadamente 600, 800 personas moviéndose al mismo tiempo. O sea, que no es que pasaba desapercibido cuando Abraham llegaba a un lugar. No, cuando Abraham llegaba a un lugar, o Isaac o el mismo Jacob, no era que, ¿quiénes son estos? No, espérate. Esto es alguien importante. Así que cuando Abraham llega a Gerar, definitivamente a esta ciudad, lo interceptan y le dicen, hey, ¿quiénes son ustedes? Y Abraham contesta de esta manera, es mi hermana. Cuando le preguntan, ¿quién es esta hermosa mujer? ¿Quién es esta mujer tan bella, tan linda, que anda contigo? Dice, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara, su mujer. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella. Entiéndase lo que es llegado a ella. Y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? Tú sabes que este versículo 4 es muy particular. Y como nada se le escapa al Señor, para que no quede ni un ápice de duda, este versículo 4 nos deja bastante claro, y se lo voy a decir ya por dato, no tiene nada que ver con el mensaje, que Abimelech no había tenido sexo con Sara. ¿Saben por qué está este pequeño dato aquí? Porque después que ellos salen de aquí, 10 meses después, nace Isaac. Entonces los maliciosos, si no estuviese este dato aquí, hubiesen podido decir, bueno, pudo haber sido hijo de Abimelech. Pero mira como al Señor no se le escapa ni un detallito. Dijo, como yo sé que van a haber gente que me van a empezar a buscar hasta el más mínimo detalle para poner en duda mi palabra. No, mira, espérate. Abimelech no se llegó a ella, ¿ok? Para que sepan. Entonces, Isaac sí es hijo de Abraham. Bueno, seguimos. Abimelech le dice, ¿no me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, mi hermano es. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Tú sabes que por eso es que no te fulminé, porque yo sé que lo hiciste con honestidad. Así que yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Fíjate, si yo le dice, no te permití que la tocase, porque yo tengo un propósito para ella, con su esposo. ¿Okay? Ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no lo devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Claro, después de un sueño como ese, dice que Abimelech se levantó de mañana, yo no hubiese ni dormido. Y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras a los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Pero este temor de Abimelech, para decirles, fue un temor de miedo. Fue un miedo. Porque el Señor fue claro en el sueño. Le dijo, ¿sabes qué? No te preocupes, yo entiendo porque no lo hiciste con maldad, lo hiciste, está bien. Por eso regresa, no pasa nada. ¿No? Por eso no acabé contigo. Pero ya sabes que si no lo haces, lo que viene. Y eso le da miedo a Abimelech, ¿no? Pero no es un temor de Dios por reverencia, por respeto, por obediencia, sino es miedo.
Y eso lo vemos porque después del capítulo 21, más adelante, vemos que eso cómo se comporta Abimelech, hace un pacto con Abraham, pero todo es un trueque y todo es una cosa donde no hay realmente temor de Dios, ¿no? Pero fíjate lo que pasa, lo que sigue diciendo. Después llamó Abimelech a Abraham y le dice, Abraham, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé contra ti? O sea, ¿en qué te fallé? ¿Qué hice en contra tuya? ¿Qué has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande mal? Tan grande pecado, dice la Reina Valera. Lo que no debiste hacer, Abraham, eso has hecho conmigo. Ahora mira lo que le responde Abraham. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? O sea, ¿qué te llevó a ti, Abraham, a mentirme de esa manera? A decir que era tu hermana en vez de decirme que era tu esposa. Y la respuesta de Abraham es, mira, te voy a decir por qué yo no te dije lo que te dije. Primero, no es mentira, es mi hermana. ¿Ok? Es mi hermana. Solo que somos de diferentes padres, pero madres, pero es mi hermana. Hija de mi padre es. Así que no te mentí. ¿Ok? Mira lo que dice. Ciertamente, ¿qué dice? No hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Lo siento, es que cuando yo llegué aquí a esta ciudad, a este lugar, inmediatamente me di cuenta que aquí no hay temor de Dios. Y si yo le hubiese dicho a tu gente que ella era mi mujer, sin pensarlo me cortarían la cabeza porque mi mujer te la iban a entregar a ti como trofeo. Pero si yo le decía que era mi hermana, lo cual no es mentira, es verdad, pues me iban a perdonar la vida. Porque no hay temor de Dios. Y eso ocurre. Hay veces que tú llegas a lugares donde tú dices, es que aquí no hay temor de Dios. Por eso es que viven como viven. Por eso es que se tratan como se tratan. Por eso es que hablan como hablan. Por eso es que actúan como actúan. Porque no hay temor de Dios. Y te preguntarás, ¿pero por qué? ¿Por qué se tratan así? ¿Por qué esta persona actúa así? Porque no hay temor de Dios. ¿Por qué en este trabajo hacen lo que hacen? O en esta empresa hacen porque no hay temor de Dios. Porque créeme que si hubiese temor de Dios, tratarían a los empleados de una manera diferente. Si hubiese temor de Dios, viéramos el amor de Dios en cada cosa, en cada lugar, en cada trato. Pero tú sabes que cuando no hay temor de Dios, te van a cortar la cabeza. Te van a responder de una manera X. Cuando no hay temor de Dios, dentro de un matrimonio, por ejemplo, te vas a dar cuenta que nadie se importa con nadie. Y yo puedo estar con quien me dé la gana. Y tú, no pasa nada. Y yo soy el que manda aquí. O yo soy la que dice. Y yo soy esto. Y no me importa. Y hay conflicto. Y hay pelea. Y hay engaños. Y hay desconfianza. Y hay celos. Y hay una cantidad de cosas que son enfermedades del alma. Hay muchas cosas. Y tú dices, ¿tú sabes por qué? Porque no hay temor de Dios. Porque si hubiese temor de Dios, no hablaríamos como hablaríamos. No actuaríamos como actuaríamos. Respetaríamos, confiaríamos. Como hablamos en la semana pasada, el que ama no cela definitivamente porque confía. Porque dentro del amor hay confianza. Así que en un lugar donde no hay temor de Dios, definitivamente tú vas a llegar allí donde no hay temor de Dios, vas a llegar allí y lo primero que te van a decir, hey, métete, fúmate un poquito de esto, no pasa nada. ¿Qué dijeron los de Sodoma y Gomorra? La gente que vivía allí cuando vieron a los dos ángeles entrar a la casa de Lot. Fueron a tocarle la puerta a Lot. Lot, ¿qué está pasando contigo? Tú sabes que una de las cosas que por nuestra cultura, nuestra tradición, que es normal aquí, ¿qué te está pasando, Lot?
¿Qué tú estás viendo? ¿Con quién te la estás pasando? Tú sabes, Lot, que la cultura nuestra, de nuestra sociedad, es que si tú traes un invitado, tú tienes que decirle a tus invitados que duerman y tengan sexo con todos nosotros. ¿Por qué los has guardado allá adentro? ¿Por qué los estás resguardando? Sácalos, que queremos tener sexo con ellos dos. Y los que estaban tocando eran hombres, mujeres y todo el mundo. Era normal. Era normal que en la sociedad de Sodoma y Gomorra yo te iba a visitar a ti y tu vecino tocara la puerta y dijera, hey, vamos, tengamos sexo un rato. Y yo no me podía resistir, yo tenía que ir. Eso ocurría en Sodoma y Gomorra. Esa era la sociedad de Sodoma y Gomorra. Y lo pueden leer, capítulo 19 de Génesis. Aquí, cuando Abraham llega, dice, aquí es lo mismo. Aquí matan a cualquiera porque la mujer es linda. Ya, y listo. ¿Tú sabes por qué yo no he ido a Venezuela? No es porque no pueda ir a Venezuela. Es porque yo sé que allá no hay temor de Dios. Y apenas yo entre al aeropuerto o cruce la frontera, van a decir, ¿de dónde tú vienes? Bueno, yo vengo de los Estados Unidos. ¿De dónde tú vives? Yo vivo en los Estados Unidos. ¿Tú eres ciudadano americano? Sí, yo soy ciudadano americano. Este es un trofeo que vamos a meter preso, lo vamos a acusar de terrorista, lo vamos a meter allá adentro y cuando nos enojemos con Donald Trump, le vamos a decir, bueno, tú cumples nuestras peticiones y yo te entrego a estos 2 ciudadanos tuyos que yo tengo aquí. Y llegamos a un trueque. Mientras tanto, a ellos no les interesa si yo o cualquier persona allá adentro tiene familia, no tiene familia. No les interesa, no hay temor de Dios. Es un lugar donde no hay temor de Dios. Es un lugar donde te ven caminando por la calle y si le da la gana al hombre, te quita el celular, te lo revisa y te acusa de terrorismo y te meten preso y listo. Chao. Eso es Venezuela. Y hablo con propiedad. Eso es mi país. Por eso no viajo a Venezuela. Porque es un lugar donde no hay temor de Dios. En el gobierno, digo. No hay temor de Dios. Entonces, tendría que mentir. Decirle, no, yo vine caminando. Y yo vivo aquí en Colombia, yo soy cucuteño. Y después, ¿por qué mentiste? Bueno, porque si yo le digo a él que yo soy ciudadano americano y yo en los Estados Unidos, me van a meter preso y me van a acusar de terrorista. ¿Sí se entiende? Cuando no hay temor de Dios, a la gente no le importa nada, ni nadie. Y por eso son sociedades decadentes, son ciudades decadentes donde cada vez vamos a ver cosas más malas y vamos a ver más droga, más alcoholismo, más sexo, más niñas embarazadas, más enfermedades de transmisión sexual, más muchas cosas, porque no hay temor de Dios. Así que Abraham le contesta y le dice, es porque yo vi aquí que no hay temor de Dios. Y si yo le hubiese dicho eso, que ella es mi mujer, ustedes me hubiesen matado. Sin pensarlo. Por eso vemos cosas como la que vemos. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18, nombra y menciona, desde el versículo 10 al versículo 18, menciona el salmo que yo leí al principio, el salmo 14. Él dice en el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. El Salmo 14 lo podemos adjudicar al Antiguo Testamento, pero Pablo ahora lo está trayendo al Nuevo Testamento diciendo, hey, esto se mantiene más vigente que nunca. No hay justo ni aún uno. Así que si alguno de ustedes se cree justo, estamos contradiciendo lo que la palabra de Dios dice, porque dice que no habemos ninguno que somos justos. Versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y eso es una verdad. Pablo le está hablando a los romanos,
y los que conocemos un poco de historia, sabemos cómo es la historia, la cultura y la sociedad romana de aquel tiempo. No había temor de Dios. De ningún tipo había temor de Dios. Y Pablo está diciendo a los romanos, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, y eso es una verdad. Eso es una verdad. La única manera que nosotros podamos buscar a Dios es porque seamos movidos por el Espíritu Santo. Porque en esencia el ser humano no quiere buscar a Dios. No quiere hacer la voluntad de Dios. Sigue diciendo Pablo en el versículo 12. Todos se desviaron. Y cuando dice todos, todos se desviaron a una. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Se recuerdan del joven rico? ¿Qué le dice el joven rico el joven rico a Jesucristo? Maestro bueno. ¿Y qué le contesta a Jesucristo? Jesucristo pudo haberle dicho, sí, gracias, yo soy bueno. El único que es bueno aquí pisando la tierra en este momento soy yo. ¿Y qué le dice Jesucristo? Le dice, ¿por qué me llamáis bueno? ¿No sabéis que el único bueno es Dios que está en los cielos? Es el único. ¿Hay alguno aquí que se considera bueno? Bueno. Sigue diciendo, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Una persona, una ciudad, un matrimonio que no tenga y no haya temor de Dios, no puede haber paz, armonía, tranquilidad, gozo, amor verdadero, amor cristiano. No va a poder haberlo. No va a poder haber, porque no se hace lo bueno sin temor a Dios. Así como vemos aquí en Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 18, Pablo describe una sociedad corrompida, concluyendo, diciendo, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Sin temor a Dios, el hombre se convierte en su propia ley, bajo su propio intelecto, justificando su propio mal. Siempre, siempre. Y como les dije ya y lo mencioné, pueden buscarlo en Sodoma y Gomorra. Era una ciudad que vivía completamente bajo su propio entendimiento, bajo sus propias leyes y justificando siempre sus propios mal. En una sociedad que vive en corrupción, en violencia, en inmoralidad, es una ciudad, es un hogar, es un país, es una persona que no tiene temor de Dios. Y donde no hay temor de Dios, mis hermanos, hay desastre. Una de las cosas que hace el no tener temor de Dios es destruir los valores. Y esto genera un desorden social. Y Jueces capítulo 17, versículo 6, hay dos textos aquí para que Gianfranco lo tenga. Jueces 17 y 6 y Jueces 21 y 25. Los que conocen la historia y léanse el libro de los Jueces también, léanse toda la Biblia. Pero el libro de los Jueces nos habla de principio a fin un gobierno donde no era un gobierno monárquico, no era un gobierno, el pueblo de Israel era gobernado por jueces. La autoridad eran jueces. Ellos se sentaban y juzgaban las necesidades y los problemas del pueblo, pero el juez era el que tenía, ¿verdad?, esa relación con Dios, era el que buscaba al Señor. El Señor le daba a este juez porque el Dios de Israel era el que mandaba. Eso es lo que se llama una teocracia. Vivir en una teocracia es que Dios manda, Dios es el que determina lo que va a ocurrir o cómo se debe constituir o cómo se debe mover su pueblo. Entonces, era una teocracia, era Dios el que
el que guiaba al pueblo, pero Dios necesitaba obviamente a un instrumento en la tierra y este era un juez. ¿Ok? El último de los jueces fue Samuel. Y este pueblo, te invito a que lo leas, ¿no? A veces te vas a reír, a veces vas a llorar. Y digo que te vas a reír porque quizás a veces te vas a sentir identificado con este pueblo. Era un pueblo que hoy amaba al Señor y mañana por alguna situación que le pasaba ya no se le daba la espalda al Señor. Y así vivía. Y el Señor entonces cada vez que le daba la espalda, el Señor le decía, ahora 7 años de castigo por hacer esto. Y después volvían otra vez y entendían, oh Señor, perdóname porque sí te fallé, hice mal. Y el Señor le decía, bueno, ok, está bien, vamos pues, caminemos. Y a los pocos años volvían otra vez a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y el Señor le decía, ahora no son 7, ahora son 30 años que vas a estar. Y te pasaban los 30 años y Señor, perdónanos porque hemos hecho mal ante tus ojos. El Señor, ok, bueno, ¿aprendieron la lección? Sí, bueno, sigamos. Y pasaban los años y volvían otra vez. Y así vivió por más de 400 años ese pueblo. En ese anda y ven y vuelve. Y 40 años, 20 años, 7 años, ¿no? Castigo y castigo y castigo y castigo y castigo. Bueno, dice la palabra del Señor que el padre que ama disciplina, ¿no? Y cuando el Señor le hizo llamado a Moisés y le dijo, Moisés, yo necesito, porque he escuchado la voz de mi pueblo que ha clamado a mí, porque Israel es mi hijo y yo seré para ellos su padre. Entonces, o el padre que ama, ¿qué hace? Disciplina. Ya, listo. Y eso es lo que el Señor hizo con este pueblo, disciplinar al pueblo. Desobedeciste, no hiciste tu cama, hiciste un berrinche, no te comiste toda la comida, pues entonces ahora no juegas, ahora no sales, ¿sí? Bueno, los castigos de nosotros quizás no son tan, ¿verdad? Pero pues, al final del día Dios es Dios y Él sabe lo que hace. Entonces vemos, dice versículo 6, en aquellos días no había rey en Israel y que dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Después de este capítulo 17 vamos a ver una historia horrible. Horrible, horrible. Muy, muy, muy fuerte que ocurre. Y después en el capítulo 21, por favor, Gianfranco, el siguiente, versículo 25. El libro de Jueces concluye diciendo, capítulo 21, versículo 25, 21-25. El libro de Jueces concluye, su último verso del libro de Jueces termina con este versículo. En estos días no había rey en Israel. ¿Y qué? Y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué nos dice esto? ¿Y qué nos enseña el libro de Jueces con este solo versículo? Cuando te lees todos los 21 capítulos de Jueces, al final terminas leyendo este versículo y dices, claro, cuando tú haces lo que mejor te parece, vas a vivir una vida tan desastrosa como el pueblo de Israel en el libro de Jueces. Como se dice en inglés, back and forth, ¿no? Camina, te regresas, un día estás bien, un día amas al Señor, otro día te fue mal y ya no quieres al Señor, ya no quieres buscar las cosas de Dios. Hoy estás, ¿no? Y así vivía el pueblo de Israel. Tú léete Jueces y al final vas a entender y vas a decir, wow, ciertamente, este pueblo le fue de la manera como le fue, vivió todos los castigos que le vivió, es un desastre de vida, definitivamente, porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando decidimos desobedecer a Dios y vivir conforme a nuestro entendimiento, a nuestra lógica, a nuestro, como yo creo que parece que entiendo que son las cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, así te va a ir. De esa misma manera. Le dijiste a Dios, apártate, yo tengo un mejor plan, y lo voy a hacer de esta forma y de esta manera. Y así es. Y así yo soy. ¿Cuántas veces tú has escuchado? Así yo soy, a mí nadie me va a cambiar. ¿Lo has escuchado? Millones de veces. No, yo soy así, a mí nadie me va a cambiar. Nací así y me morí así. Y el que le guste, bien. El que no le guste, también. Cuando vivimos un pensamiento como ese, es complicado. Es complicado. Tú sabes, dicen, yo soy así y Dios me ama así, como soy. ¿Lo has escuchado? Dios me ama a mí así como soy.
y la altanería nos brota por los... Y yo te digo, ¿sabes qué? Dios a mí me ama tanto. Dios a mí me ama tanto que no quiere dejarme como yo soy. Él me ama tanto a mí que no me quiere dejar tal cual y como yo soy, tal cual y como me encontró. Ese es realmente el mensaje. Dios te ama tanto que no te quiere dejar tal cual como eres. Él quiere cambiar tu vida y transformar tu vida. Eso es lo que Él quiere. Así que si no hay temor de Dios, no hay orden moral ni justicia. El egoísmo reemplaza la solidaridad y la injusticia reemplaza la verdad. Y eso lo vemos como ejemplo bíblico en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé, la tierra se llenó de violencia porque la humanidad se había alejado de Dios. Génesis 6, Gianfranco, Génesis 6, 11 y 12. Génesis 6, 11 y 12, ¿qué dice? Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia. 12. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Hermanos, un hogar sin temor de Dios, hay pleitos, división, destrucción, engaño, faltas de respeto. Una nación sin temor de Dios, hay caos. Hay caos. Hay todo lo que hemos visto y lo que le he mencionado, que yo vi allá y lo que sabemos que ocurre en muchos lugares. En muchos lugares. Otra de las cosas que lleva a la gente cuando no hay temor de Dios es tener corazones endurecidos y falta de arrepentimiento. Primera de Timoteo 4:2. Primera de Timoteo 4:2. Dice, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. La falta de temor de Dios cauteriza la conciencia. ¿Sabes qué? Yo no creo que yo le haya hecho daño a esa persona. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Allá él, que resuelva su vida. Yo, arrepentirme. No, jamás. Yo no me arrepiento. ¿Cuántas veces has escuchado eso? ¿Tú te arrepientes? Yo no me arrepiento de nada de lo que yo he hecho. Uy, yo me arrepiento cada día de todo lo que yo he hecho, déjame decirte. Isaías 5:20. Isaías 5:20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los que de lo malo dicen bueno y lo bueno dicen malo. Vivimos en un mundo donde ya lo bueno es malo y lo malo es bueno. Ya. Eso no está bueno. Eso está bueno. Ya decimos, ¿verdad? Sin temor de Dios, las personas justifican sus pecados y ya no sienten necesidad de arrepentirse. Y eso lo vemos en la vida del faraón. El faraón se endureció contra Dios y no quiso escuchar la voz de Dios. No quiso escuchar la voz de Dios. Así que cuando no hay temor de Dios, la voz del Espíritu Santo se apaga y el pecado se normaliza. Ya es normal. Ya es normal. Tú te das cuenta inmediatamente cuando hay vacíos espirituales en la vida de personas. No se da cuenta inmediatamente. Te das cuenta cuando ya hablas con una persona que cuando estaba bien metida en las cosas del Señor, cómo hablaba, cómo se expresaba, cómo hablaba de los demás, cómo hablaba de sí mismo, cómo hablaba de ti, cómo conversaba contigo.
pero te das cuenta, sí, cuando hablas con la misma persona tiempo después, cómo habla, cómo se expresa, cómo se expresa de los demás, de su entorno, de su vida actual. Tú dices, wow, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Esa persona que antes hablaba en sumisión, con gozo, con alegría, que todo era gracias al Señor, que todo era por la gloria del Señor. Ahora tú hablas con esa persona y habla diferente, de manera agresiva, y ahora se comporta de manera diferente, ¿no? Y ya se vanagloria, y ya son personas que ya tú, ¿no? ¿Te das cuenta? A ver, se percibe. Es un don. Es un don que el Espíritu Santo nos da a nosotros. El Señor nos ayuda y nos da un don de discernimiento espiritual. ¿Qué podemos hacer? El Señor, cuando nos da a nosotros y nos llena de su Espíritu, se desarrollan ciertos dones en nuestras vidas. Cuando estamos con Él, cuando vivimos con Él, cuando estamos sometidos a Él, cuando estamos en comunión con Él, es difícilmente tú vas a dejar pasar cuando hay un espíritu que está apagado. Porque el mismo espíritu que mora en ti te va a manifestar y te va a dejar saber que este espíritu está apagado. Que necesita ese discernimiento. Te deja ver. Pero cuando tú estás ensimismado en ti mismo o en ti misma, no lo ves. ¿No has visto ese dicho ¿verdad? Que dice, oye, tú no te das cuenta, pero todo el mundo te está viendo? Todo el mundo se da cuenta. Claro, no te das cuenta tú mismo. Yo no me doy cuenta que estoy gordo hasta que no me dicen que estoy gordo. Yo me veo en el espejo y me veo bien. ¿Sí? A mí, y así funciona. Hay gente que te dice, que te deja de ver por tiempo y dice, oh, wow, pero estás más delgado. Yo me veo igual. Pero si me ves más delgado, ¿verdad? De la misma manera, espiritualmente, hay el mismo discernimiento. De la misma manera, tú hablas 10 minutos, 5 minutos con una persona y tú sales de ahí orando y diciendo, Señor, guárdalo, guárdala. Así que cuando no hay temor de Dios, la voz del Espíritu Santo se apaga y el pecado se normaliza. Y ya voy terminando. Proverbio 1, 29 y 31, Gianfranco, por favor. Proverbio 1, 29 al 31. Dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Dios, 30, versículo 30, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, 31, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Por cuanto aborrecieron el temor de Jehová, pues van a terminar comiendo del fruto de su camino. Y así funciona. Preferiste tu intelecto, preferiste tu propia manera de ver y vivir la vida, tu propia filosofía de vida, preferiste tu propia manera de ver las cosas. Bueno, está bien, no pasa nada. Bueno, pues vas a comer del fruto de ese camino, el que estás caminando. Donde no hay temor de Dios, tarde o temprano llega el juicio. Y eso lo vemos con el pueblo de Israel, mis hermanos, en general, en contexto. Cuando vemos que el pueblo de Israel, ¿cómo terminó? ¿Cómo terminó el pueblo de Israel? Terminó con un reino dividido. Se dividió el reino. Después de que se divide el reino, ¿qué ocurre con el pueblo de Israel? Terminan asimilándose en naciones, dispersándose, viviendo la vida con otros reinos, mezclándose, dejando atrás al Dios real y verdadero. Eso terminó ocurriendo con el pueblo de Israel. Se perdió el temor de Dios. En conclusión, donde no hay temor de Dios hay pecado, desorden, endurecimiento de corazón y juicio. Pero donde sí hay temor de Dios, hay vida, sabiduría, paz, bendición, tranquilidad.
En Proverbios 14:27 dice, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Proverbios 14:27. Así que, mis hermanos, cuando falta el temor de Dios, todo se derrumba. Tengamos temor de Dios. Hay un verso que quiero traérselo, porque hay gente que dice, bueno, ¿por qué es el temor de Dios, no? Pero la Biblia misma nos enseña y nos da un ejemplo de lo que es tener temor a Dios y tener miedo. A ver, a veces confundimos el temor con el miedo. Y yo quiero que hoy salgan ustedes entendiendo ese concepto. Éxodo 20:20, Gianfranco, por favor. Lo que hemos leído, yo he predicado de esto. En Éxodo 20, el Señor entrega los que conocemos como los 10 mandamientos. Éxodo 20:20. Dice en Éxodo 20, versículo 1, no lo ponga. Versículo 1 dice que Dios mismo con voz tronante habló al pueblo de Israel. Imagínate tú, todo el pueblo de Israel, 3 millones de personas enfrente del monte Sinaí, y de repente ves que comienza el monte que está enfrente tuyo a humear, a temblar, rayos cayendo, todos empiezas a escuchar trompetas, truenos, rayos por todos lados, y de repente escuchas una voz de esas voces que retumba el mundo entero. Imagínate una cosa así, dándote los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿no? Y la gente, ¿de dónde está saliendo esa voz? ¿No? Moisés, aquí no hay corneta, ni micrófono. Moisés, ¿quién está hablando allá adelante, no? Y es el Señor que te está diciendo todo eso. Y el pueblo dice que tuvo miedo, terror de escuchar la voz de Dios. Y entonces dice en el versículo 20, Moisés le dice al pueblo, porque el pueblo le dice, Moisés, que seas tú hablándonos, por favor, y ya no queremos escuchar más la voz de Dios porque estamos aterrorizados aquí. Que seas tú, Moisés, hablando. No, ya no queremos escuchar más la voz de Dios. Y entonces Moisés le dice al pueblo, no temáis, no tengan miedo, ¿ve? No tengan miedo, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Aquí hay dos cosas, dos palabras que en español se ven igual, pero en el hebreo se ve diferente. Temáis y temor. No tengas miedo, porque para probaros vino Dios, para que su temor. ¿Y qué es temor al Señor? Temor al Señor es reverencia, respeto, amor, obediencia. Eso es temor al Señor. Tú no vas a meterte a hacer algo que tú sabes que a Dios no le agrada, porque tú tienes temor de Dios. ¿Por qué? Porque tú quieres agradar a Dios, porque tú respetas a Dios, porque tú honras a Dios, porque tú no quieres desagradar a Dios, por lo tanto no lo haces. ¿No? ¿Cuántos se acuerdan? A las 10 tengo que estar en mi casa. No sé, pero yo a las 10 tengo que estar entrando por esa puerta, porque si no me voy a meter en un problema, ¿no? Y tú a las 10 ibas entrando por la puerta. Bendición, bendición, bendición. ¿Sí? No querías meterte en un problema. Querías obedecer esa ley, ese mandato, ¿verdad? Tú querías estar en paz en tu casa, porque si tú sabías que llegabas a la 1 de la mañana, se te iba a voltear la vida, ¿verdad? Y ya no ibas a venir con temor, y ahora vas a venir con miedo, porque la vida está volteada, porque sabes lo que te vas a encontrar cuando entres a la casa. Entonces, no es infundir miedo. No, el Señor no quiere que tú le tengas miedo, pero el Señor busca de ti la honra, el honor, el respeto, que lo ames y que lo busques en espíritu y en verdad. Eso es el temor. Yo no me voy a robar este caramelo porque, a ver, me lo puedo robar. Nadie me está mirando, no hay una cámara, no hay nadie. Yo me lo puedo llevar y nadie se da cuenta que me lo llevé al final del día. Habemos 20 personas aquí, a cualquiera le echan la culpa. Yo me lo puedo llevar, pero no me lo voy a llevar
Porque a mí la Biblia me enseña y me dice que robar está mal. Y al Señor no le agrada que me robe esto. Por lo tanto, yo no lo voy a hacer porque yo quiero agradar a mi Dios. ¿Sabes por qué no lo hiciste? Porque tienes temor de Dios. Si lo agarraste y te lo metiste en el bolsillo, eso es que no tienes temor de Dios. Si se entiende entonces lo que es tener temor de Dios, no es miedo a Dios, es temor de Dios. Yo no voy a hacer algo porque no quiero que Dios me mande un rayo. Eso es tener miedo. ¿Y cuántas veces lo vemos? No lo voy a hacer porque si no Dios me va a mandar un rayo. No, eso lo estás haciendo por miedo, porque no quiere que te le manden el rayo. No lo estás haciendo por temor, porque sabes que eso desagrada a Dios. ¿Sí se entiende la diferencia? ¿Sí? ¿Lo tenemos? Bien. Entonces, eso es importante que nosotros sepamos. Yo voy a hacer las cosas y voy a vivir una vida para agradar a Dios, no porque le tengo miedo a Dios. Y hoy yo te digo, no busques a Jesucristo para que te salve del infierno. Porque eso es buscar a Jesucristo por miedo. Yo lo he escuchado a la gente. Antes de morirme, yo le pido perdón a Dios para irme para el cielo y no para el infierno. Uy, cuidado. Porque Dios discierne todos los pensamientos. Y eso se llama alevosía. ¿Tú sabes lo que es eso? Voy a hacer algo para ganarme el favor de algo. Eso no lo hagas, porque eso ya no es, ya eso no lo estás diciendo con un corazón puro y real. Es algo que ya tienes planificado en tu mente. Y eso no lo acepta el Señor. El Señor no acepta planes personales. El Señor quiere que tú lo busques en espíritu, en verdad. Tú lo buscas porque sabes que tienes una necesidad tan grande en tu corazón y en tu vida de Él. Y que el único que puede llenar esos vacíos y esas cosas y que puede cambiarte, transformar tu vida es Él. No para que me salve del infierno. Eso es un bonus, un extra, ¿no? Y le damos gloria a Dios por eso. Pero yo no busco a Cristo para que me salve del infierno. Yo busco a Cristo, o yo busqué a Cristo, es para que me salvara de mí mismo. Para que me perdonara mis pecados, para que me hiciera una persona diferente, para que me hiciera una persona nueva. Por eso busqué a Jesucristo. No para que me salvara del pecado, porque le tengo miedo de irme para el infierno en el momento que me muera. ¿Sí se entiende? Busco a Jesucristo por temor, por reverencia, por obediencia. No lo busco por miedo. Un hombre sin temor de Dios es como un barco en alta mar sin brújula. Puede avanzar, pero tarde o temprano se estrella contra las rocas. Hoy vemos familias rotas, jóvenes perdidos, iglesias frías, naciones hundidas en el pecado, como ya las describí. ¿Y por qué? Porque han perdido el temor de Dios. Han perdido el temor de Dios. Tener temor de Dios no encadena, libera. El temor de Dios nos roba la alegría, nos otorga un propósito. El temor de Dios no apaga nuestras vidas, le da luz y dirección. Así que si queremos que nuestras vidas, nuestras casas, nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestras relaciones personales se mantengan firmes en medio de este mundo, como prediqué hace día, mundo frío, pues necesitamos doblar rodillas, arrepentirnos de nuestros pecados, entregarle de todo corazón nuestra vida al Señor y que el temor de Dios comience a guiar nuestras vidas. Así que sigamos adelante confiando en el Señor. Y termino con esta ilustración. Dicen que un hombre duró 40 años construyendo un puente que cruzaba un río. Y dice que un día un periodista se le acercó y le dice: ¿cómo construiste un puente por 40 años y nunca, que iba por un río caudaloso, y nunca te pasó nada? Y dice este hombre, y le contesta, le dice: muy sencillo, es que cada vez que me acercaba al río, me recordaba que el río no respeta a nadie. No respeta a nadie. O sea, si yo me metía allí y le faltaba el respeto al río,
Yo manejo moto y una de las primeras cosas que a mí me dijeron cuando yo aprendí a manejar moto, me dijeron, tenle respeto a las motos. Los que manejamos moto sabemos que es una de las primeras cosas que nos dicen. Porque el día que les pierdas el respeto a la moto, ese día te caes. Y este hombre dice, el día que yo le pierda el respeto al río, ese día me llevaba. Así que de la misma manera, el día que le perdamos el respeto y dejemos de tener temor de Dios, el pecado nos va a arrastrar y nos va a llevar hasta lo más profundo. Amén. Pongámonos de pies. Así que las preguntas son, ¿vivimos con temor de Dios? Yo y mi familia, ¿vivimos bajo el temor de Dios? ¿Qué estoy haciendo yo en mi vida? ¿Qué estoy haciendo yo en mi vida? ¿Estoy viviendo conforme a lo que Dios le agrada? Ciertamente. Mira, si hay algo que nosotros tenemos que hacer es honesto con nosotros mismos. Santiago nos enseña y nos dice en el capítulo 1, el versículo 22 en adelante, dice que no nos autoengañemos a nosotros mismos. Y yo siempre digo, bueno, que me engañe otro, no lo puedo controlar, ¿verdad? Pero que me engañe yo mismo, como mirarme al espejo y decir, oye, mira qué delgado me veo. Mira estos six pack que tengo. Mentira, me estoy engañando yo mismo. Entonces, hay momentos donde tenemos que reflexionar y decir, yo estoy viviendo de verdad bajo el temor de Dios. Y a veces es bueno voltearse y decirle a la persona que está al lado, realmente yo vivo con el temor de Dios, eso es lo que tú ves en mi vida, ¿no? Así que guardemos nuestros corazones. Y aunque vivamos en un mundo que se está hundiendo y que cada vez está en decadencia, que nuestras vidas se mantengan arriba, que nuestras vidas se mantengan firmes, confiando siempre en el Señor, en la roca eterna que es Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Wow. Bueno, vamos a orar por Ariana Calantuano, ¿sí? Que ha sido operada 3 veces de una operación del intestino, una niña de 13 años. Wow. Vamos a orar por Ariana también. Vamos a orar, mis hermanos, por favor. Cerremos nuestros ojos. Bendito Dios, Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, por tu santa y bendita palabra, Señor. Padre, yo te pido, Señor, en esta mañana, Señor, que tú guardes nuestros corazones, Señor, y que tú nos ayudes, Señor. Tú dices en tu palabra, en Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo nos enseña y nos dice, y nos exhorta, Señor, y nos ruega, dice, en el versículo 1, dice, os ruego por las misericordias de nuestro Dios, que no nos adaptemos a este mundo y que transformemos nuestras mentes, que es nuestro culto racional. Señor, algo que tenemos que hacer nosotros es no adaptarnos al mundo y comenzar a transformar nuestras mentes. Hacer un giro y decir, ya esto que estoy haciendo no está bien porque a mi Dios no le agrada. Yo quiero hacer las cosas que a mi Dios le agrada. Y sigue diciendo en los versículos siguientes de Romanos capítulo 12, dice, ¿para qué? ¿Para qué tengo yo que vivir una vida, comenzar a transformar mi mente? ¿Por qué y para qué yo no puedo seguirme adaptando a lo que este mundo me ofrece? Dice y sigue diciendo, para que compruebes cuán buena y agradable es la voluntad de Dios. Señor, queremos comprobar cuán buena y cuán agradable, Señor, es tu voluntad para con nosotros. Pero hoy entendemos que para poder entender y ver, Señor, cuán buena y agradable, Señor, son tus planes para mi vida, yo necesito comenzar a hacer algo. Y es apartarme de lo que el mundo me ofrece y comenzar a cambiar lo que mi mente, lo que yo he hecho durante tantos años, y que mi mente sea transformada y que viva en un culto racional y ya no irracional como pensaba antes, Señor. Así que gracias, mi Dios del cielo. Padre, yo te pido, Señor, que tú nos ayudes, nos des la fuerza. No es difícil y tú lo sabes, Cristo Jesús, porque tú caminaste aquí entre nosotros, tú conviviste con nosotros, te hiciste hombre, Señor, comiste, bebiste,
Te reíste, caminaste, te ensuciaste, te bañaste. Señor, viste, compartiste con gente pecadora, con prostitutas, con borrachos, con estafadores, con corruptos. Tú viviste con ellos y conviviste, Señor. Tú sabes de lo que te estamos hablando y lo que te estamos pidiendo, y tú sabes cómo nosotros nos sentimos, Señor, porque tú lo experimentaste. Así que, Padre Santo, te pedimos en esta mañana, Señor, que seas tú ayudándonos, Señor. Síguenos ayudando, síguenos aumentando nuestra fe, Señor, en ti, nuestra confianza en ti, Señor. Que podamos, Señor, entender de una vez por todas, Señor, qué es hacer lo bueno y agradable ante tus ojos, Señor. Ayúdanos, Padre amado. Ayúdanos a que no sea el otro el que cambie, sino que sea yo el que cambie para que el otro pueda ver en mí, Señor, lo que tú puedes hacer en una vida. Y así el otro también pueda cambiar, Señor. Pero yo me cambiar a mí primero, Padre amado. Señor, tú dices en tu palabra, antes de mirar la paja en el ojo ajeno, mira la viga que tienes en el tuyo. Así que ayúdame, Señor, a sacar la viga primero de mi vida, para yo entonces poder, Señor, ser testimonio para otro. Padre Santo, te entregamos nuestra vida, nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Padre amado. Señor, guíanos, Señor, en este camino difícil, Señor. En este mundo, Señor, que cada vez está peor, Señor. Sabemos que tú nos traes la luz. Señor, sabemos que tu palabra, Señor, es vida. Señor, sabemos que tu palabra es verdad, mi Dios. Padre, guárdanos. Bendice cada vida, cada persona en este lugar, Señor. Bendice cada hogar, Señor. Padre, que el temor tuyo sobrecaiga en cada hogar y cada persona en este lugar, Señor. Que hoy salgamos de este lugar convencidos, mi Dios amado, de que tenemos que vivir una vida en temor a ti, Señor, en reverencia a ti, Señor, en total, Señor, sumisión a ti, mi Dios del cielo, Señor. Ayúdanos a entender que tenemos que agradarte a ti primero, antes que a los demás y incluso ante mí mismo, Señor. ¿De qué nos sirve agradar al otro? ¿De qué nos sirve vivir para que los otros y los demás estén bien y felices y contentos, Señor? Pero vivir una vida en condenación contigo, Señor. Padre, guárdanos y cuídanos, Señor. Ponemos en este tiempo de oración también a Ariana Calantuano, Señor, una niña de 13 años. Yo no la conozco, tú sí la conoces, tú sabes de quién te estamos hablando, tú sabes de quién te estamos pidiendo, tú sabes, Señor. Estamos intercediendo, Señor, ante ti, mi Dios del cielo, Señor. Padre, pidiéndote y rogándote, mi Dios amado, que conforme a tu voluntad, Señor, Padre, se cumpla el plan y se cumpla, Señor, lo que tú tienes para esta niña, Señor, de 13 años, mi Dios. Padre, te pedimos que tú la guardes, la cuides, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que tú conserve su vida conforme a tu voluntad y a tus planes, Señor, que tu propósito se cumpla en ella, Señor, y que ella sea una niña, mi Dios amado, que cuando crezca, Señor, te sirva en todos los aspectos, Señor. Que ella entienda, Señor, que su sanación vino de ti, mi Dios, y no de otra cosa creada, Señor. Padre Santo, Señor, te pedimos y te clamamos por ella, mi Dios. Que tú la sanes, Padre Santo, que tú pongas tu mano, Señor, sanadora sobre ella, mi Dios del cielo. Que seas tú su doctor, Señor. Que seas tú su medicina, Padre amado, Señor. Padre, en esas operaciones yo te pedimos también, Señor, que seas tú guiando, Señor, las manos de cada uno de los doctores que la estarán operando, que la operan, Señor, Padre Santo, y que esas heridas y todo eso, Señor, sane, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos y la ponemos, Señor. Tú dices en tu palabra, Señor, que cuando haya alguien enfermo entre nosotros, Señor, que pidamos, mi Dios, y que oramos y que pidamos con fe, Señor, mi Dios amado, Señor. Padre, tú dices en tu palabra que todo el que pida en tu nombre, oh Cristo Jesús, el Padre nos los dará. Así que, Señor, te pedimos por esta niña para que tú la guardes, la cuides, Señor. Y también te pedimos por sus padres. Si no te conocen, Señor, si no conocen de ti, mi Dios amado, Padre, te pedimos también, Señor, que ellos sea el momento propicio para que ellos comiencen a buscarte en espíritu y en verdad. Cambia sus corazones, Señor, que tengan corazones de carne, Señor. Y si ya son hijos tuyos, Padre amado, te pedimos para que tú fortalezcas su fe, Señor, en estos momentos difíciles, Señor, y que ellos te entreguen todo a ti, mi Dios. Gracias, Padre. Oramos
por cada uno de mis hermanos, Señor, por todo lo que estén en condiciones de salud. Oramos por ellos, mi Dios, guárdanos a todos, síguenos prosperando, sigue, Señor, siendo tú el proveedor para cada hogar, síguenos dando la salud y la fuerza para seguir trayendo la provisión a nuestros hogares, para nuestra familia. Mi Dios amado, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tú nos otorgues un día maravilloso, lleno de tu misericordia, de tu bondad, de tu paz, de tus bendiciones, y que también podamos tener una semana de bendición, Señor, que podamos tener una semana donde lo que aprendimos hoy, Señor, tu palabra sea prosperada, Señor, y que la podamos poner en práctica, mi Dios del cielo, y que, Padre, te pedimos que también nos use como instrumento para predicarle y llevarle la palabra, Señor, a otra persona que también lo necesite, Señor. Permítenos orar por otros, Señor, permítenos y ábrenos las puertas, Señor, para también ser y llevar tu palabra, Señor, a todo aquel que lo necesita. Padre, no vamos de este lugar, mas no de tu presencia, Señor. Te pido que nos guardes y nos cuides y nos lleves con bien a cada lugar y a cada destino, Señor. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.